de los bancos de los trabajadores fue muy eficaz, o es muy eficaz. Eso fue en el año... Eso fue a fines del 72, fue la ley 412 que creó el banco. Yo fui miembro de la comisión organizadora, de la primera directiva, y los primeros años eso funcionó bien. Ahora, después entró la política partidista y el descrédito inclusive de dirigentes sindicales que se aprovecharon de esa institución y prácticamente la destruyeron. Pero un banco de los trabajadores, como se planteó la filosofía, es muy positiva para los trabajadores. Y que todavía o sea, debiera... Debiera, pero ya fracasó ese banco y es muy difícil volver a levantarlo después de Yo haber... recuerdo que, si no mal recuerdo, creo que estuvo en la María Montés la oficina, una de las No, oficinas la principales. principal estaba en el Conde, frente ahí al Parque Independencia, donde fue antes. Yo hablo de María Montés con Américo Lugo, por ahí. Eso era creo. una sucursal que había. Una sucursal, Sí, ok. pero el centro estaba ahí, después estuvo en la Avenida México. Okay. En el año 1973, bueno, los problemas con la CAS y la CGT se quedó como una organización, después fue reconocida cuando el doctor César Estrella Sadalá era el secretario de Estado de Trabajo, y siguió funcionando y ha seguido funcionando hasta ahora, y los problemas que hubo la confrontación después fueron superados y se establecieron muy buenas relaciones. En el 1973 la CAS inauguró en el INFAS un edificio para hacer la Universidad Laboral Dominicana. La idea que nosotros teníamos era hacer un instituto de educación superior y teníamos proyectado hacer esa universidad. Pero después, siendo Henry Molina, que había sido secretario general de la CAS y había estado 7 años en Venezuela como secretario general adjunto de la CLAD, regresó al país y fue diputado, nosotros aprovechamos la CAS y elaboramos 3 proyectos de leyes que fueron sometidas a través de Henry Molina. Uno sobre seguridad social para sustituir el seguro social por un sistema de seguridad social no de privatización como hay ahora, sino la seguridad social real. Hicimos otro proyecto para modificar el Código de Trabajo, esos proyectos ninguno fueron aprobados, y sometimos otro proyecto que sí fue aprobado, que fue la creación del Infotet. El Instituto Nacional de Formación Técnica y Profesional es un producto de la CAS. Fue la CAS que elaboró el proyecto. Se sometió a través de Henry Molina, que era el diputado, y cuando se creó el Infotet, entonces nosotros abandonamos la idea de crear una universidad de trabajo laboral, porque los principios nuestros coincidían mucho con lo que se creó el Infotet. Entonces, por eso, aunque inauguramos el local de la universidad, a la creación del Infotet, entonces desistimos del proyecto de una universidad, y desde entonces hemos venido haciendo un trabajo muy eficaz junto con el Infotet. En 1973, en la CNTD, que dije anteriormente que se había constituido, hubo un problema y expulsaron a Marcos de Vargas, que le decían el Indio. Era el líder de POASI, que había estado en la CNTD dentro de la Federación Portuaria. Y eso trajo un desconcierto dentro de la CNTD, como había pasado también en la CAS, y en ese momento la CNTD era muy fuerte porque tenía, como ya dijimos, tenía FETRAFINES, que era una federación de alimentos, tenía Portuarios, tenía FENATRADO, tenía FENATRASAL, que eran los empleados de salud, que estaba dirigida por Adit Ramírez, que hoy es un diácono de la Iglesia Católica, y tenía una federación de educadores y otra de comunicaciones y correo. Pero además la CNTD tenía un apoyo del Instituto Americano de Desarrollo del Sindicalismo Libre y ADSL y de la URIT muy fuerte, que lo ayudaba en sus proyectos y que se pudo presentar muy fuerte. En esa época, el 11 de septiembre del 73, fue el asesinato del presidente Salvador Allende en Chile, y la CAS fue una de las organizaciones que protestó ese acto, que para nosotros fue una barbarie, de un gobierno que había sido electo democráticamente, ser derrocado por los militares. En esa época nosotros también participamos en un llamamiento que hizo el profesor Juan Bosch. A fines del 1973, Juan Bosch llamó al pueblo y a las organizaciones, lo que ahora llamamos sociedad civil y ONG, en aquella época los sindicatos fundamentalmente, para presentar un programa que él llamaba de dignidad nacional. Nosotros participamos
en ese programa, pero 3 días después pues, el profesor Bosch renunció del PRD y formó el PLD, y ese proyecto de dignidad nacional que nosotros habíamos firmado prácticamente desapareció. En diciembre nosotros fuimos, la CAS como organización sindical, y ocupamos el Congreso Nacional para que se agilizaran los proyectos de leyes que habíamos sometido. Y esa ocupación del Congreso Nacional fue con dirigentes sindicales a nivel nacional. Después, en febrero de 1974, la CAS celebró su congreso, o sea, 2 años después que habíamos hecho el congreso, que había dividido. La CAS en ese momento ya se había recuperado el 96% de todas las organizaciones, había crecido más que lo que estábamos en el año 74, hicimos una transición en la dirección de la CAS, en la cual Gabriel del Río pasó a ocupar la Secretaría General, y yo, que había estado de secretario general, pasé a ser secretario. Eso fue en 1974. 74. Y en mayo creamos la Caja Popular de Cooperativa de Trabajadores, que es una creación de la CAS para tener un sistema de cooperativo de los trabajadores dentro de la CAS que participan con los mismos deberes y derechos de las organizaciones. En ese momento hubo una bonanza económica, como dije anteriormente, de los precios del azúcar que subieron en el mercado internacional, y la condición de los trabajadores azucareros se mejoró mucho con planes de vivienda, con ayudas y otros incentivos sociales que se pudo lograr a través de los contratos colectivos. A fines de noviembre del 74 fue el asesinato de doña Tingó. Mamá Tingó, Florinda Soriano Muñoz, que era una militante de la FEDELAT y de la CAS, y creo que la mayoría del pueblo conoce la historia de Mamá Tingó, y fue una lucha, o sea, un ejemplo en la lucha sindical, no sí, solamente de la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y también se celebraron otro evento simultáneamente, casi después de la muerte de Mamá Tingó, que fue un evento que organizó la CGT, que se llamó 7 días con el pueblo, sí, donde vinieron los mejores cantantes de protesta social de aquella época, que todavía muchos perduran. Y sí, ese acto que organizó la CGT se puede decir que ha sido el acto artístico más importante de contenido social y político que se haya realizado en la República Dominicana. Y ese año concluyó con un Consejo Nacional que hizo la CAS, que se llamó Mamá Tingó, donde la situación ya prácticamente se había normalizado. Bien, para continuar con ese tema, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos. Así que cuando usted al final de su planteamiento mencionó ese espectáculo único en toda la historia de la República Dominicana, como lo fue 7 días con el pueblo, me trajo recuerdos, aunque yo estaba muy pequeño, pero me trajo recuerdos muy bonitos. Fue cuando se dieron cita en el país los principales artistas de la canción popular, de contenido social, canción protesta, Sí. que tuvo presente Mercedes